La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Agradecemos a Iván Benumea, investigador de Justicia Fiscal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, su presencia con nosotros vía telefónica para comentar de esta información que recién ha aparecido de el perdón de pago de impuestos, multas y recargos a un reducido número de contribuyentes por el orden de 493,000 millones de pesos. Y una cifra, por supuesto, importantísima, porque tiene que ver, si la comparamos, por ejemplo, con el gasto ejercido en educación en 2015. Bueno, le agradecemos mucho que esté con nosotros en Contextos, Juan Ceballos, una servidora Marcela Pámanes, lo saludamos, y le agradecemos que nos diga desde Fundar cuál es el análisis que se hace respecto a esta información. Hola Marcela, muchas gracias por la invitación. Bueno, en Fundar llevamos bastantes años trabajando, estudiando sobre cuáles son las facultades y los procedimientos que hacen las autoridades hacendarias para condonar impuestos, multas, recargos y otro tipo de deudas fiscales. Fue una lucha bastante extensa porque ante este problema siempre las autoridades alegan que la información debe ser protegida por el secreto fiscal, incumplen las resoluciones de los órganos de transparencia a pesar de que sus resoluciones son definitivas y vinculatorias para todas las autoridades. Incumplen estas resoluciones, impiden que los procedimientos judiciales ante un juez formalmente sean cumplidos como deben de ser. Y en fin, es una lucha que ha tomado mucho tiempo y que finalmente, a partir de la Ley General de Transparencia que se aprobó en 2015, empezamos a contar con más información. Y pues el tema de las condonaciones de créditos fiscales es un tema un tanto complejo en lo técnico porque en nuestro sistema tributario hay muchas facilidades que tienen los contribuyentes para poder acceder al perdón de sus adeudos. Sin embargo, a mí me gustaría destacar algo que pasó en 2013 y que fue el año en donde se llevó el perdón de impuestos que, para decirlo muy rápidamente, pues que se concentró de manera extrema en unos muy pocos contribuyentes, en 36 empresas, que a la fecha no tenemos el nombre completo de todas ellas, pero este programa fue, por ejemplo, aprobado por el Poder Legislativo, implementado por el Servicio de Administración Tributaria y se concentró de manera extrema en estas 36 empresas e incluso el jefe del SAT, el ex jefe del SAT, Aristóteles Núñez, que ahora dejó el cargo hace más o menos un año cuando Videgaray renunció a la Secretaría de Hacienda. Bueno, el ex jefe del SAT salió a decir que públicamente en una entrevista que este programa de impuestos había sido un intercambio de favores entre la clase política y las grandes empresas, las personas más ricas. Y solo para poner una cifra sobre este programa, imagínate que este programa masivo de amnistía benefició a 40,000 empresas por un monto global de 160,000 millones de pesos. Bueno, pues de estas 40,000 empresas, 36 de ellas concentraron el 50% de estos 160,000 millones de pesos. Entonces, pues al final del día tenemos una entrega de recursos, básicamente recibieron un subsidio por la vía tributaria, estas 36 empresas, y la justificación de este programa masivo fue pues que se necesitaba reactivar la economía, beneficiar a las familias y a la planta productiva. Y bueno, como no han dado información sobre este programa en específico, sino solamente sobre aquellos perdones de créditos fiscales que iniciaron, que se han hecho a partir del 2015, cuando entró en vigor la Ley General de Transparencia, pues no tenemos información para poder saber si efectivamente esos objetivos económicos y sociales que pretendían los legisladores al implementar este programa se cumplieron, pero si tomamos en cuenta las declaraciones del ex jefe del SAT, pues parece que esa no fue la intención, ¿no? Sino más bien fue un intercambio de favores y algo que pues necesitamos tener certeza sobre qué empresas, bajo qué condiciones, qué legisladores platicaron con qué empresario, en fin,
descubrir un poco todo el contexto detrás para poder evitar que este programa suceda en el próximo sexenio, algo que por cierto también sucedió en el primer sexenio de Calderón. Uh-huh. En el 2007 se llevó un programa masivo de amnistía fiscal similar al que se implementó en el primer año de Peña Nieto, y es una práctica recurrente que esperemos que no debemos de dejar que pase, porque pues al final del día los grandes contribuyentes tienen más o menos la certeza de que no deben de pagar impuestos porque un programa los beneficiará, un subsidio público los beneficiará en el próximo sexenio. Uh-huh. Iván, varias preguntas. La primera, ¿conocemos las razones sociales de las empresas beneficiadas? Algunas han salido a la luz gracias a las investigaciones de algunos medios de comunicación. En otros casos nosotros, para contarte brevemente, nosotros interpusimos un amparo porque el SAT incumplió una resolución del INAI, que es el órgano que por la Constitución sus resoluciones en materia de acceso a la información deben de cumplirse. Bueno, el SAT incumplió una de estas resoluciones, ganamos el amparo, pero después de esto varias empresas empezaron a ampararse en contra, del INAI, y nosotros somos parte de estos procedimientos. Entonces nosotros sabemos el nombre de estas empresas también, pero no el monto específico. Y algunos nombres importantes, por ejemplo, son Grupo Carso, son Liverpool, son Industrias Peñoles, Cinépolis. ¿Televisa? Televisa salió a la luz hace unos años porque hicieron un reporte ante la bolsa sobre el beneficio que habían obtenido en 2013, pero está TV Azteca, por ejemplo. Uh-huh. Están muchos bancos, Bancomer, Citibanamex, está HSBC, en fin, o sea, digamos que prácticamente todo el sector financiero se está amparando en contra del acceso de su información. Uh-huh. Y nosotros creemos que como se tratan de recursos públicos que debían haberse entregado, no estamos ante cualquier escenario o un contexto en donde la información tributaria de los contribuyentes debe de ser protegida. Ajá. Por ejemplo, en mi caso, mi domicilio, pues obviamente tiene que ser protegida por la autoridad tributaria. Pero si el Estado, si el Poder Legislativo decide que me van a perdonar impuestos que yo debía y que debía de haber entregado para que se financiara el gasto público y el acceso a la educación y el acceso a la salud, sí, cuando no me cobra eso, pues simplemente me está entregando recursos, ¿no? Entonces aquí es algo similar a cuando alguien recibe un subsidio público, una entrega directa de recursos, solo que aquí no se les cobra. Entonces, o sea, la ley de datos no aplica ya a esa persona o a esa entidad. Algunos jueces han dicho que no aplica. El INAI, por ejemplo, ha dicho que la información es de interés público porque justamente se trata de un subsidio público, pero el SAT, para el caso de toda la información previa a la Ley General de Transparencia, o sea, antes de 2015, que es cuando sucedieron esos perdones masivos de impuestos y se presentaron las concentraciones más extremas, bueno, el SAT dice que como no había una ley, no puede entregar la información. Ya. Ahora, Iván, ¿cómo se da estas negociaciones? Quisiera imaginármelas y que el auditorio se las pudiera imaginar a nivel cupular, pero estamos hablando de grandes cantidades, de cantidades millonarias. ¿Esto es a nivel de fiscalistas de la empresa, abogados fiscales de la empresa con funcionarios, o es a nivel de dueños de la empresa con secretarios de gobierno? No tengo la información para hablar sobre eso, pero es una realidad que muchos despachos fiscalistas son quienes informan a los dueños sobre X programas, sobre sus estrategias fiscales. En general, los grandes despachos son quienes planean toda la estructura fiscal de las empresas, son quienes saben cómo moverse en este campo. Entonces, claro, es probable que esto haya pasado. También es probable que los grandes empresarios hayan dialogado o hayan propuesto
sabiendo que en el sexenio de Calderón también había pasado esto, ¿no? Uh-huh. Ahora, dentro de estas empresas favorecidas, también hay personas físicas que pudieron haber sido favorecidas con la exención importante de impuestos. Es que estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, las asociaciones civiles que fundaron personas, por ejemplo, como Rafael Márquez, que recientemente ha estado vinculado con un hecho delictivo desde la Unión Americana, y donde ha salido a relucir que él también fue objeto de una exención importante de impuestos. Sí, en su caso fue una condonación, al parecer, de multas por no haber pagado impuestos o por no haber presentado alguna declaración a tiempo o algo similar. No hay información para saber si fue un impuesto como tal o si fue una multa. Lo más seguro es que haya sido una multa alrededor de 100,000 pesos. Pero sí también hay personas físicas. Estos programas benefician tanto a personas morales como a personas físicas, solamente que en personas físicas se dan menos montos, aunque también los montos son menos grandes, pero también se concentran en muy pocos contribuyentes. Digamos que a mayor adeudo que tengas, en principio significa que tienes más dinero que otras personas, pues más posibilidades tendrás de acceder al perdón de tus deudas, a comparación de alguien que no tiene tantos recursos ni la posibilidad de acceder a un abogado fiscalista para que te planee tu estrategia. Uh-huh. Iván, ¿quién diseña este tipo de programas? El Poder Legislativo es quien diseña estos programas, están en la ley, tanto los que suceden cada sexenio o en momentos específicos, y también en el día a día, pues el SAT implementa la ley en materia de perdones de créditos fiscales, ¿no? Entonces, uh-huh, el legislativo tiene una responsabilidad muy importante, debe de supervisar y debe de interrogarse si estas facultades de perdón de impuestos tienen justificación, tienen razón de ser, y si se vale que continúen concentrándose en las personas que más riqueza poseen. En nuestra opinión, deberían de someterse a una evaluación de estos programas y vigilar, o por lo menos que las personas que hayan accedido en un programa similar o que hayan recibido un perdón anteriormente no vuelvan a recibir su perdón, porque de lo contrario lo que provoca es que la gente deje de pagar, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿podemos en algún momento dado pensar que el nivel de recaudación del SAT es tal que le permite hacer estas exenciones? Lo que sucede en estos programas masivos, que han beneficiado a muy pocas personas, es que el legislativo, en teoría, lo implementa para que, a cambio de que yo te perdone una deuda, tú, contribuyente, regrésame el 20% de esa deuda, ¿no? Entonces, es un esquema muy complejo. Algunas veces se dice, te perdono el 80, me pagas el 20, en otros casos se dice, te perdono el 100, pero en teoría estos programas son para que el contribuyente, el Estado reciba recursos inmediatamente, en lugar de seguir con muchos juicios fiscales que tienen deudas congeladas ahí en su cartera. En fin, entonces una justificación que no podemos saber así esa fue tal cual, pero si recordamos las palabras del ex jefe del SAT, pues en el sentido de que fue un acto de corrupción, es difícil que esta justificación de recibir recursos en el corto plazo de verdad haya sido la justificación. Uh-huh. Entonces, el Estado lo hace como una manera de asegurar recuperar una deuda que quizás en un momento distinto sería muy difícil de recuperar. Entonces, perdona una parte y recibe la otra parte. Sin embargo, quizás también estos programas son aprovechados por los contribuyentes que ya saben cómo se maneja el SAT, ya saben. Pero Iván, de lo perdido lo encontrado. Sería el criterio de los legisladores que en algún momento dado aprueban estos programas y del SAT que luego los implementa. Es parte del juego.
Uh-huh. Y a ver, ¿y cómo daña al país estrategias de esta naturaleza? Digo, hacemos un comparativo de lo que se ha dejado de pagar, por ejemplo, en función del gasto ejercido durante 2015, ¿no? Y la verdad es que luego podríamos hacer otro tipo de comparaciones para darnos cuenta a cuánto equivale o qué significaría en la implementación de acciones un monto de exención de esta naturaleza. Sí, pues sus implicaciones son diversas, desde dejar de recaudar para poder financiar servicios públicos, ¿no? Los montos equivalen a muchos programas públicos, a gasto en educación, como hace rato mencionabas. También otra de sus implicaciones es que estos programas se implementan en un contexto en donde estamos acostumbrados a los recortes públicos, a los recortes al gasto social. Entonces, en lugar de evaluar la efectividad de estos programas, se prefiere recortar el gasto, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las implicaciones de que la existencia de estos perdones de impuestos es que el gasto público también se ve reducido. Para el tema en la próxima reforma hacendaria, por ejemplo, que habrá de implementarse en el próximo sexenio, un programa de perdón de impuestos bajo las mismas características sería muy preocupante, sobre todo porque la próxima administración, probablemente no lo sepamos, quizás supondrá subir impuestos a la clase o eliminar las tasas cero en alimentos y medicinas bajo un argumento de que recursos, pero por el otro lado tienes estos que benefician a quienes más riqueza poseen, ¿no? Entonces siempre hay un riesgo también. Iván Benumea Gómez, investigador de justicia fiscal de Fundar. Te saluda Juan Ceballos. ¿Podría considerarse una paradójica corrupción legalizada esto que hace el SAT? Pues probablemente, si recordamos lo que dijo el extitular del SAT, pues sí, fue un acto de corrupción legal, un acto que a todo el mundo Digo, porque la evasión de impuestos, bueno, es una ilegalidad. Sí. Y el hecho de que se presenta esta cantidad de 593 mil millones de pesos de 2008 a 2016 en condonación de impuestos, multas y recargos, pues de alguna manera es una forma de evadir impuestos, pero de manera legal, porque lo permite el SAT. Sí, en esta cifra que mencionas, hay tanto el perdón de impuestos como las cancelaciones, que es una figura distinta. La cancelación significa que el SAT no encuentra un contribuyente o el contribuyente fallece o se queda sin bienes, entonces no hay forma como cobrar ese crédito o el contribuyente no tiene cómo pagarlo, entonces se cancela su deuda. Estos casos también se les cancelan deudas también a los contribuyentes muy ricos o a los que tienen mayores deudas, y muchas veces dentro de estas empresas o personas físicas a quienes se les cancelan están empresas fantasma o empresas que no tengan operaciones. Sin embargo, algo que mencionas que es importante es el tema de la elusión fiscal. La elusión es cuando tú adecuas tu conducta a una manera legal para evitar el mayor pago de contribuciones. Entonces, lo que hacen muchos despachos, muchos abogados fiscalistas es encontrar el detalle en la ley, por ejemplo, aplazar el pago de tus créditos X tiempo, sabiendo que vas a llegar a un perdón de impuestos en un futuro, pero lo haces de antemano con la intención de violar el espíritu de la ley. Entonces, es difícil siempre saber cuándo hay elusión fiscal o cuándo hay evasión. Son conductas ilegales que toman mucho tiempo. Bueno, la evasión es una conducta ilegal que toma tiempo y es muy complicado comprobar, sobre todo porque hay toda una maquinaria tributaria y legal detrás que la protege. Del caso de la elusión también, porque son interpretaciones
todo se hace conforme a la ley, sin embargo, con la intención de pagar menos impuestos, de no contribuir al gasto público y de algún modo de aprovecharse de las reglas del juego en perjuicio de los demás. Bien. Iván, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por permitirnos poner en la mesa de contextos este tema, que no es poca cosa, y por permitirnos esta conversación contigo. No, a ti, Marcela, muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta pronto. Hasta luego.